Hola amigos góticos, amigas góticas, soy Alice y estáis en Gothicland. ¿Qué tal estáis? Espero que empezando a preparar las navidades, que ya están a la vuelta de la esquina, como veis yo ya me estoy preparando también. Y qué mejor momento que las navidades para contar historias de terror. Historias de terror, historias de fantasmas como Charles Dickens, A Christmas Carol. Si os acordáis, empezar ya a refrescar un poco estas historias. No tan solo en Halloween, no solamente contar historias de terror se hacía para la época de Halloween, sino que la época de Navidad es fantástica. La semana que viene os tengo preparado algo muy especial, os contaré 3 historias mías propia cosecha, será de forma gratuita y os dejaré algunas sorpresitas más por si queréis seguir leyendo y estar expuestos a las historias de fantasmas. Pero para ello lo que he preparado hoy en el vídeo de hoy es una elaboración de los elementos para que sepáis detectar y encontrar y pensar en los elementos que forman una buena historia de terror o una buena historia de fantasmas. A ver, esto es bastante intuitivo, realmente, porque, a ver, cuando vemos una película o leemos un libro, ya por pura intuición ya sabemos si nos gusta, si no nos gusta y qué elementos nos han fallado un poco, que no ha acabado la cosa de cuajarnos. O sea, que hay un poco de intuición. Hablamos desde los comportamientos de los personajes, su perfil psicológico, la historia, la ubicación, el lugar donde suceden los acontecimientos, si acaba de una manera o de otra, el ritmo que tiene, si es lento, si es muy rápido, todo esto puesto junto es lo que nos hace decidir si nos ha gustado una historia o no y si ha funcionado o no. No siempre tenemos razón, también hay que decirlo, no siempre valoramos el producto por lo que es, sino por nuestra propia opinión, decimos que es bueno o es malo, pero sin tener mucha idea por qué lo decimos. Por eso, en el vídeo de hoy os voy a dar 6 elementos que vamos a analizar, los cuales nos van a indicar si hacen que una historia nos guste más o menos y que hacen que sea una buena historia de terror o de horror o una historia de fantasmas, ¿de acuerdo? Pero antes de entrar en los elementos, recordaros que ya os podéis descargar de forma gratuita mi introducción breve a la literatura gótica desde los orígenes hasta nuestros días. Recordad, es una sesión gratuita de 45 minutos a la cual podéis acceder. Os dejaré aquí el enlace y no os lo perdáis, porque si no tenéis mucha idea de lo que es el gótico, os va a ayudar a tener una visión global y a saber a decidiros si os gusta o no, si os sentís identificados o no. Y si ya tenéis nociones, os va a ayudar a recordar y a refrescar conceptos. Muy bien, pues sin enrollarme más, elemento número 1, la historia, súper importante. Cuando tenemos en cualquier género, nuestra historia tiene que ser creíble, no puede flojear, los elementos tienen que estar equilibrados, porque si no, el que está leyendo o el que está viendo la película se da cuenta y entonces empieza a fallar. Pero por algún motivo en las historias de terror esto todavía es mucho más evidente, se acentúa muchísimo mal, se acentúa muchísimo más. Si queda mal si no lo acentuamos bien. Cuando vemos, por ejemplo, una película de terror que empieza a abusar el ketchup, la salsa de ketchup, la salsa de tomate, los monstruos, las babas y todo lo que le sigue, es que la historia es débil. Tiende a ser así, si no a hacer la prueba. Hay algunas historias que no, que está bastante equilibrado. Tenemos la misma cantidad de líquidos y de cosas horroríficas compensadas con la historia. Entonces nos va a gustar y lo vamos a aceptar. Pero no sé, por alguna razón, yo esto siempre lo comparo con una película porno mala. De aquellas películas que solo hay lo que hay, pero realmente no hay nada que enganche a los personajes. Vale. No hay nada que enganche en una historia lineal, que no tenemos los elementos de por qué no. Y a las personas nos gusta el storytelling, nos gusta contar historias y que las cosas encajen y que tengan todas su lugar. Entonces, pues, si empezamos a meter, porque sí, elementos así a saco, sin que haya, pues eso, las relaciones humanas no estén bien elaboradas y que no estén en un sitio adecuado, que no sea lógico, pues va a empezar la cosa a fallar. Entonces, si estás escribiendo una historia de terror, asegúrate de que la historia está bien organizada, bien planificada, que lo haces con tiempo. No me pongo a escribir de cualquier manera, sino que lo planifico bien, porque este tiempo extra nos va a dar más visión, nos vamos a dedicar más tiempo, sí, pero luego nos va a hacer crear un producto mucho más redondo, mejor elaborado, que luego incluso podemos cortar, ir pegando aquí y allí, pero de forma, los acontecimientos de forma, la historia tendrá
una lógica, y eso es lo que nos gusta, que no deje a nuestro lector, a nuestro bueno, a la persona que está viendo la película no la deja así, bueno, pues vale, la historia no falla, ¿no? Empieza a haber agujeros. Elemento número 2, los personajes, tanto los monstruos como los no monstruos. Como en cualquier historia, los personajes tienen que ser creíbles. Sobre todo, el monstruo no tiene que ser creíble, porque el monstruo es un monstruo, entonces tiene que tener sus características, pero tiene que ser coherente. Si también le fallan aspectos y de golpe le empiezan a salir cosas o habilidades que antes no tenía, tampoco nos va a gustar. Tiene que quedar bien claro, de forma lógica, no de golpe, no hace falta, pero sí que tiene que quedar bien claro por qué este monstruo es así y qué elementos tiene y qué limitaciones tiene. Con el personaje que no es un monstruo, con nuestro personaje principal con el que nos vamos a identificar, este tiene que estar súper bien elaborado, porque si no está bien elaborado, se va a notar y entonces queda mucho más marcado que no hemos trabajado bien el personaje o que no es un personaje bien trabajado. Entonces es súper importante que tengamos su personalidad bien definida, sus creencias bien definidas, sus problemas de su vida día a día, su perfil psicológico, súper importante, que a veces más muestra el personaje principal que el monstruo en sí, el status quo de donde parte el personaje. Cuando parte de su situación normal y se va a enfrentar a este monstruo, tenemos que saber qué características, qué habilidades, cómo va a reaccionar. Y si no lo sabemos, porque tampoco hace falta, tiene que reaccionar de una manera que sea lógica, con su perfil psicológico bien definido. Sí, a veces parece que los escritores tengamos que ser psicólogos, pues sí, porque tienen que hacer cosas que tengan una lógica dentro de ese perfil. ¿Vale? Entonces esto es dedicar tiempo a pensar. Tenemos que encontrar siempre el equilibrio, ¿eh? Como en todo es ese equilibrio. Si no hay un buen equilibrio, pues entonces el que nos está leyendo lo va a detectar y no queda bien. Otra cosa que quiero comentar sobre los personajes monstruos, fantasmas y tal. Por favor, si estáis escribiendo, no caigáis en los típicos clichés de la vieja vengativa que era una bruja y que se pone a vengarse a trochimoche. Esto es que no, ya. Porque ya hay un abuso. Y además es que el cliché este de la bruja, que a mí me cansa bastante, porque, a ver, la bruja, bueno, tendríamos que dedicarle a esto otra entrada y otro vídeo porque, bueno, no es tan sencillo, no es tan simple como a veces nos lo monten, porque tiene que ser siempre una mujer, ¿no? Bueno, en fin, que tiene que ser... hoy en día nos hemos vuelto bastante más exquisitos con el gusto por nuestros monstruos. Entonces nos gusta tener la parte humana de este monstruo. Antes era una persona y ahora se ha vuelto monstruo, sobre todo los fantasmas, que en un momento de su vida eran un ser vivo, era un ser humano y de golpe es un fantasma vengador. Hay una historia y esta parte nos gusta mucho porque de alguna manera justifica las acciones del fantasma. ¿Por qué digo justifica? De alguna manera nos gusta. Si nos identificamos con el pobre fantasma o la pobre bruja vengadora que le han hecho algo de daño, pues de alguna manera también nos sentimos bien al ser malos y identificarnos y a que nos guste que este personaje se haya vengado. Entonces, de alguna manera nos hace sentir también mejor. Y esto supongo que sería una reflexión psicológica a analizar en otro vídeo. Pero sobre todo que tenga eso, que podamos empatizar, que si incluso tiene este factor de alguien que nosotros conocíamos o que podía ser alguien que podíamos haber conocido, creíble, con nuestras características, y después lo mostramos mostramos la parte monstruosa, la transformación, ya tenemos aquí esta tensión que es tan valorada, que es tan valorada, bueno, que tanto nos gusta, y que es lo que hablaba Freud, hablábamos de Uncanny, hablamos de esta otra edad, de esta cosa que conocíamos y que ahora ya no la conocemos, que es familiar pero ya no lo es. Acordaros. Muy bien, elemento número 3. Estamos hablando aquí de la ubicación. Se lo tengo que mirar porque no me acuerdo en español, fijaros qué mal que estoy. La ubicación y el escenario. Dos elementos que no son el mismo. Tenemos que saberlos dividir porque la ubicación es el elemento geográfico. Es donde sucede geográficamente la historia en un país concreto. Si en un año específico, si es fuera del espacio, pues también tiene que estar bien colocado en la geografía. Y el escenario, lo que en inglés se llama el setting, el escenario tiene que ser mucho más específico. Es nuestra casa encantada con un
un pasado oscuro, un cementerio, una vieja pizzería con animatrónicos, de esto ya hablaremos. ¿Os imagináis nuestros lectores jóvenes si se dan cuenta de que no hemos puesto bien ni la ubicación ni el escenario? Es que se nos tirarían encima. Entonces hay que trabajar muy bien este elemento para que sea creíble, para que enganche. También lo que aquí nuevamente está el factor de contrastar los dos mundos, el mundo de la realidad, el mundo de mi rutina, el mundo donde estoy cómodo, mi zona de confort, y enfrentarla con el otro mundo, donde está el monstruo que alimentamos por las noches, el que está dentro nuestro incluso, que está fuera de control, ¿vale? Entonces es súper importante que también equilibremos, igual que con los personajes, lo que decíamos antes del personaje, que el monstruo que también puede haber venido de haber sido antes una persona, ¿sí? Pensar siempre en esta dualidad. Contrastar en horror y en terror va muy bien para el punto siguiente que viene, el elemento número 4, el temor. Todos compartimos temor. El miedo es un elemento común a todos los seres humanos, entonces las películas, las series, los libros de terror nunca pueden fallar si metemos terror, si metemos el miedo, el miedo, el temor. Entonces, puede que te guste más, puede que te guste menos, pero en este momento tenemos que hablar de la frase aquella de enseña más y cuenta menos. Esto es algo que se utiliza mucho para los escritores, cuando están aprendiendo, cuando están escribiendo, también cuando estamos corrigiendo a los alumnos, estamos corrigiendo los textos, que tenemos una tendencia a intentar explicarlo todo, a quererlo contar todo desde el principio. No, tú eres el que tienes la historia por la mano, ves creando esta tensión. Cuidado porque esto puede ser una trampa. Si dejamos demasiado poca diálogo y poca explicación, también nos puede coger porque nos queda todo fraccionado. Entonces el que está leyendo no se está enterando porque me lo fraccionas tanto, me pierdo, desconecto y ya no me gusta. Y cuidado con la opinión del me gusta o no me gusta, que ahora lo trabajaremos un poco también. Entonces, tenemos que encontrar este equilibrio como escritor. Esto es algo que se tiene que ir trabajando, es un poco pues equivocarnos, corrección, seguir practicando. Pero tiene que tener una lógica, ¿eh? Este temor que es innato, que viene desde, es ancestral, que ya teníamos miedo desde que venimos desde de las cavernas. Tenemos que trabajarlo de manera que sea coherente con nuestros miedos actuales. Pensar que es que tenemos miedo a todo, tenemos miedo a lo desconocido, tenemos miedo a todo aquello que no se puede explicar, tenemos miedo al espacio porque es lo desconocido, tenemos miedo a aquello que a lo mejor escucho pero no lo puedo ver. Fijaros que esto siempre funciona, pero tenemos que ir con cuidado. Imaginaros que no hace falta enseñar todo el tiempo, estar soñando tripas y cerebros, ni cosas, ni partes del cuerpo en una jarra, aunque si eres un médico, igual en nuestro escenario, nuestro escenario tenemos un médico que coge, que recolecciona, que tiene un montón de partes del cuerpo, que puede ser de lo más normal, pero en el momento que una cosa salga de contexto y nos dé miedo y se las empieza a comer o haga algo con estas partes, pues ya tenemos aquí este miedo. De alguna manera, ¿a qué os recuerda esto? A Frankenstein, teníamos un doctor todo muy majo, él, muy victoriano, muy sexy, muy guapetón, pues que se puso a hacer una monstruosidad, se puso a crear un ser humano. Esto en su época, pues, impactó. Elemento número 5, el ritmo. Hay gente que le gustan las películas lentas. No pasa nada. Si están bien llevadas, no pasa nada. El problema con las películas lentas es que si son demasiado lentas y la historia no está bien elaborada, no nos va a gustar. A mí personalmente me gustan las historias a un ritmo un poco dinámico. Las películas y las series y las historias japonesas son de por sí lentas, porque aquí hay un aspecto también cultural, hay un aspecto cultural que se tiene que tener en cuenta. No quiere decir que la película sea mala, es que no nos guste a nosotros, no quiere decir que sea mala. Entonces, independientemente de tus gustos, hay que saber valorar por qué el escritor o por qué el director de cine nos está poniendo esta película así. Si los acontecimientos, si el ritmo es lógico con la historia y encaja bien, ya lo tenemos. Otra cosa es que nos guste o no nos guste. Elemento número 6, el giro final. Esto es súper importante. No todo el mundo le gusta tener un giro al final, porque te deja, pues eso, con la boca abierta, te deja, anda, con el shock, pero es importante de hacerlo bien.
Si hemos llevado todos los elementos de manera adecuada, de una manera progresiva, bien organizada, y le damos un giro que es que incluso sucede de forma natural, tenemos esta sensación de temor, tenemos esa sensación de ahora me he quedado así a cuadros. Esto es bonito si te gusta. Si te gustan los finales felices donde matamos al monstruo y se acabó y ganan los buenos y los que están vivos, pues bueno, pues es otra manera de disfrutarlo, no es criticable, es otra manera de disfrutar el terror, de disfrutar el horror o las historias de fantasmas. A mí personalmente me gusta que me dejen con la colleja. Al final me gusta que me dejen con la boca abierta y que me dejen así pensando, ¿cómo continuaría ahora la historia y ahora qué le metería yo a esto? ¿Puede continuar o no puede continuar? Entonces son cosas, son elementos, son aspectos que tendríamos que valorar. Bien, pues con esto tenemos los 6 elementos. ¿Estáis escribiendo alguna historia en este momento? ¿Estáis leyendo algo? ¿Estáis viendo alguna serie? ¿Os habéis quedado un poco así en algún momento? Me gustaría saberlo, me gustaría saber vuestra opinión, me gustaría que me escribierais vuestros comentarios aquí. Recordad también que de cada vídeo hago un artículo donde elaboro mucho más, os doy muchos más ejemplos, así que mirad también, leer mis artículos, seguidme en las redes sociales que voy poniendo varias cosas durante la semana relacionadas con el mismo tema que toco. Y que bueno, que llega ya la Navidad, que os pondré las 3 historias de forma gratuita, ya os iré anunciando cuándo, cómo y dónde, pero sobre todo comentarme aquí qué os ha parecido, si os ha hecho que pensar, que al final de lo que se trata es de que os haga pensar y de que aprendáis cosas nuevas y de que lo encontréis muy útil. Dejadme vuestros comentarios, empezar a preparar la Navidad, pensar muy bien en las historias de horror, las de fantasmas, que no los podemos mezclar, lo he generalizado, os recuerdo, y bueno, en fin, que seáis muy felices esta semana y que, bueno, darle un poquito a la cabeza, a ver qué tal. Un beso góticos y hasta la próxima. Cuidaros mucho.